Hola, mi nombre es Emerson Enrique Marisa Aguilar y vengo a explicar la fórmula molecular. Bueno, aquí tenemos un ejercicio. Para hallar la fórmula empírica tenemos que tener en cuenta que tenemos que hallar primero los porcentajes. Para calcular la fórmula empírica se debe pasar el porcentaje a gramo. Entonces, hidrógeno 0,41% gramos mol sobre el peso del elemento hidrógeno, que es 1,00784%, 100 gramos mol, perdón. Esto sería igual a 0,40 moles. Y esto lo tenemos que dividir por el número que nos dé, el menor número que nos dé en toda esta operación. Digamos, aquí nos dio 0,82, aquí nos dio en oxígeno 0,41 y aquí nos dio en fósforo 0,83 y en hierro 0,62. Bueno, escogemos el número que esté menor, como aquí podemos ver es el 40, 0,40 moles. Con ese número vamos a dividir entre ellos mismos. Aquí pasamos a 0,40 moles a dividir a todas las sustancias que están en este compuesto. Bueno, y aquí una vez dividido nos tiene que dar este número. 0,40 moles entre 0,40 es igual a 1. Entonces sería el hidrógeno sería 1. El potasio sería 2, oxígeno 1 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hallamos aquí? Esta es la fórmula empírica, esta que está aquí, fórmula empírica. Vamos a hallar ahora lo que es la masa empírica, que es esta que está aquí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo la hallamos? Pues la hallamos es por la multiplicación de resultados ya de la masa empírica por el peso del elemento. Digamos 1 por 1,00784, que es el peso en moles del hidrógeno. Y aquí ya está la multiplicación, que sería lo mismo, 1 por 1,0 es lo mismo. Aquí en este también vemos, y en este, gramos mol. Claro, y ya después de esto hacemos lo que es la suma de todo esto, y es igual a la masa empírica. Y ahí estaremos hallando lo que es la fórmula y la masa empírica. Pasamos a lo siguiente, tenemos varios ejercicios de esto. Aquí tenemos otro ejercicio de la fórmula molecular y empírica del siguiente compuesto. Bueno, N3, Li4, S2, Sl4 y Se5. Primero hacemos la multiplicación del índice de la fórmula molecular por el peso del elemento. Esto nos dio esto. Litio, 4 por 6,941 nos da esto. Con el siguiente nos hace 64,13. Ya después de todo esto realizamos la suma. Vemos que nos da el peso molecular, que es 463. Y luego todo esto, o sea, dividimos 68,9691 gramos mol sobre 463 por 100. Esto nos debe dar el porcentaje, que el porcentaje de N3 es 14,89%, que es lo que aporta esta sustancia al peso molecular. Así sucesivamente sacamos todas las sustancias. El litio 4 por 6 dividido en tanto por 100 nos da 5,99, y aquí nos aporta entonces la suma de todos estos porcentajes, ya que es la multiplicación, la división del peso molecular por el peso en moles del elemento por los pesos, el peso molecular, y aquí nos dan los porcentajes. Y podemos ver que la sustancia sí está completa, 99,99%, 97%, perdón. Hallar la masa empírica, fórmula empírica. Para hallar la fórmula empírica tenemos el porcentaje de la masa de los siguientes elementos. N3, que es 14,89%,
LI que es 5,99%, S que es 13,85%, SL que es 30,62%, SE que es 34,62%. Se pasan los porcentajes a gramos para calcular la masa empírica y la fórmula. Entonces, NS es igual a 14,89. Lo pasamos a gramos, serían 14,89 gramos mol. Y tenemos lo que es el peso de N, que es 22,98. Lo dividimos el porcentaje que pasamos a gramos entre el peso atómico del elemento. Esto nos da este resultado, 0,64 gramos mol. De aquí hacemos la división con el menor número que nos dio de todo esto. Como aquí nos dio 0,86, en ese nos dio, en azufre nos dio 0,43, en cloro nos dio 0,86 y en selenio 1,07 gramos. Entonces encontramos el menor número, que sería 0,43, para dividirlos a todos. Esto nos da lo que es este índice: 1,48, 2, 1, 2 y 2,5, que esto ya sería la fórmula empírica de estos elementos. Luego hallamos el peso empírico, que sería la multiplicación de la fórmula empírica por el peso del elemento, el peso atómico del elemento, que sería 1,48 por 22,9897, sería igual a 34,024756 gramos mol. Este sería la suma de toda esta multiplicación, de todo esto que está aquí, nos da 231,040256 gramos mol. Pasamos al siguiente ejercicio. La fórmula molecular y el empírica del siguiente compuesto. Bueno, la fórmula molecular ya la tenemos aquí. Ni es 2, Sn3, B4, Br2 y Al3. Fórmula molecular. Sacamos los porcentajes. Ni 2 por el peso molecular, el peso atómico de Ni, que esto sería igual a 117,338,68 gramos moles. El del Zn, 196,14 gramos mol. El de B, 10,811 gramos mol. El de Br, que es bromo, 156,808 gramos mol. El de Al, que es 3 por 26,9815, que es igual a 80,9445. Sumamos todos estos pesos que nos dio. Sacamos el peso molecular, que es este que está aquí, 597,5233 gramos mol. Pasamos a dividir todo. Lo multiplicamos por 100, a dividir y a pasar y multiplicar por 100. Esto nos da los porcentajes. El porcentaje de Ni es igual a 117,3868 gramos mol sobre 597,5233 gramos mol, que es el peso molecular por 100. Esto nos da 19,64%. Ya hallamos el porcentaje de Ni. Pasamos al siguiente. Vamos a hacer el mismo procedimiento. 196,14 gramos mol entre 597,5233 gramos mol por 100. Esto nos da esto y así sucesivamente. Vamos sacando todos los porcentajes. Luego de todo esto, de haber hecho todas estas divisiones y multiplicarlas por 100, sumamos los porcentajes y esto nos tiene que dar 100 o cerca de 100, como 99,98, 97 y así. Pasamos al siguiente ejercicio, a la fórmula empírica de este compuesto. Para hallar la fórmula empírica tenemos los porcentajes de la masa de los siguientes elementos, que es Ni 19,64%, Zn 32,82%, boro B, que digo, 7,23%, Br 26,76%, Al 13,54%. Se pasan los porcentajes a gramos para calcular la masa empírica y la fórmula.
Bueno, la masa empírica. La masa empírica se halla pasando en lo que es el porcentaje a gramos, que está aquí, como lo vemos. Pasamos el, el peso atómico del elemento a dividir, que sería 58,69 gramos mol. Hacemos la división de este paréntesis que está aquí, que sería igual a 0,33 gramos mol. Hacemos lo mismo en el siguiente, 32,82% lo pasamos a gramos. Esto sería, lo dividimos en el peso atómico del ZN, que es el zinc, que sería igual a 0,50 gramos mol. El del B, que es boro, 7,23% lo pasamos a gramos moles. Y esto sería igual, pero está en aquí no va. Lo dividimos en el peso atómico del oro y eso sería igual a 0,66. Y lo mismo con las otras sustancias. Bueno, después de que tengamos este 0,33 gramos mol, todos estos índices que ven aquí, ya que hagamos la división, escogemos el número que tenga menor valor o el más pequeño, como quieren decir. Ya sería 0,33. El 0,33 lo pasamos a dividir a todas las sustancias. Esto nos va a dar el subíndice de la fórmula empírica, que serían estos. Luego hallamos lo que es el peso empírico. El peso empírico es la multiplicación de estos subíndices por el peso atómico de cada uno de los elementos. Todo esto multiplicado por esto nos dio esto. Esto sumado nos da lo que es el peso empírico, que sería 298,761,65 gramos mol. Pasamos al otro ejercicio. Vamos a hallar lo que es la fórmula empírica de los y empírica y molecular de los siguientes elementos. Bueno, la molecular ya la tenemos aquí arribita, que es esta. La empírica del siguiente compuesto. Vamos a ver la empírica, que ya comenzaríamos a sacar primero los porcentajes de la molecular. Bueno, en el cobre tenemos lo que es 2 por 63,546 gramos mol. Esto sería igual a 127,549 gramos mol. Lo mismo en la plata, 4 por 107, que es el peso atómico de la plata, es igual a 431. Los de B también multiplicamos, nos da 152. El de magnesio también multiplicamos, nos da 97,22. El de calcio lo multiplicamos y nos da 80,156. Sumamos todos los conscientes que nos dio aquí esta multiplicación y nos da lo que es el peso molecular. Una vez que tengamos el peso molecular, lo pasamos a dividir todas el consciente de toda la sustancia de esta, digamos, de cobre. Aquí sería 127 entre 889,3385 gramos mol por 100 para hallar el porcentaje. Bueno, aquí hallamos lo que es el porcentaje de AG. Lo dividimos por el peso molecular, se da 48,51%. Y todo esto nos tiene que dar un número que equivalga a 100%. Bueno, aquí me dio 99,98%, que también es válido. Bueno, veamos el siguiente, que es ya calcular la fórmula empírica. Para hallar la fórmula empírica tenemos los porcentajes de la masa de los siguientes elementos, que serían cobre 14%, 34%, plata 48,51%, B 17,19%. Y esto, bueno, calculemos primero el del cobre, que sería 14,34 gramos mol sobre 63,546 gramos mol. Que este sería el peso atómico del cobre y este sería el porcentaje del cobre en la primera fórmula. Listo. Esto nos es igual a un 0,22 gramos mol. Lo mismo en el siguiente, en la plata, 58,51%, 51% lo pasamos a gramos
y lo dividimos por el peso atómico de la plata, que es 107,868 gramos mol. Bueno, aquí tenemos el resultado, sacamos lo de los otros elementos, luego buscamos el número que sea menor aquí de todos ellos. Vemos que 0,22 se repite veces, cogemos uno de ellos y lo pasamos a dividir toda la fórmula. 0,22 sobre 0,22 es igual a 1, 0,44 sobre 0,22 es igual a 2 y así sucesivamente. Esto nos va a dar los subíndices, que es la fórmula empírica del compuesto. Vemos aquí la fórmula empírica: 1 para cobre, 1 para plata, 2 para B, 1,5 para magnesio, 2 y para Ca, 1. Y aquí hallamos lo que es el peso empírico. Ya multiplicamos los subíndices por el peso atómico del elemento. Nos da aquí, como podemos ver, nos dio esto. 1 por, va a ser lo mismo. 2 por 107 da 215 moles. 1.5 por 50 da 76 moles. Y 2 por 24,30 igual a 48,61 gramos mol. Bueno, aquí 1 por 40 nos da lo mismo. Y ya después sumamos los últimos para hallar la masa empírica, que sería este. Peso empírico es igual a 444,38225 gramos mol.